Hola amigos, estamos transmitiendo desde Kiev en el Parque de la Gloria Eterna y atrás mío pueden ver el monasterio de las cuevas de Kiev o Kiev-Pechersk Lavra. Es un monasterio enorme y es el centro, es como el Vaticano de los ortodoxos. Bueno, este es el centro de la ortodoxia en el mundo. Y justo aquí, esta noche del 14 al 15 de junio, Rusia atacó a este centro religioso ortodoxo. Podemos ver que después de unos impactos, de un ataque masivo a toda la ciudad, pero después de unos impactos justamente en el territorio del monasterio, 800 metros cuadrados fueron dañados por el fuego como consecuencia de estos impactos. Y con ustedes vamos a ir. Seguramente el territorio actualmente va a estar cerrado porque hay mucho trabajo con las consecuencias. Pero vamos a ver con ustedes. Así que les propongo seguirme. Y no solo a mí, sino también a nuestro canal. Pon me gusta, comparte este contenido para que el algoritmo del YouTube vea que es un material interesante. Pueden utilizar totalmente todas las grabaciones como imágenes, parte o solo una parte o por completo, utilizando esta fuente. Así que vamos. Justo antes del monasterio de las cuevas. Y este barrio se llama Pechersk. Es mi barrio. Además, miren, este es mi transporte, está justo aquí. Les quería mostrar. Lo dejé aparcado aquí. Transporte de la mujer ucraniana. Desde aquí se puede contemplar el río Dnipro. El silbido del misil quiebra el cielo frío. Mi cámara graba la herida y el dolor, pero el río Dnipro no detiene su curso y el alma del pueblo pierde su valor. El enemigo ataca. La gente aquí pasea con sus niños, pasea con sus perritos. Los jóvenes se encuentran. La vista es fabulosa. Y justamente, ¿ven esta montañita? Por aquí yo bajaba en esquí. En trineo. Y en el trasero. Así con una bolsita nomás. Oiga, señora, está utilizando mal el transporte. Bueno. Nos vamos a ir acercando. Antes de llegar al territorio del monasterio, tenemos este parque. Realmente este parque, espera Javier, para ahí un ratito y muestra todo el relieve que tenemos aquí. Este relieve tal vez es muy difícil de contemplar y entender, pero el que entiende en fortificaciones puede identificar. Son las famosas fortificaciones de forma de estrellas. Y este monasterio estaba justo en su corazón. En la noche del 15 de junio, es decir, del 14 al 15 de junio, Rusia lanzó un ataque combinado contra la capital, con drones de ataque, con misiles. Según la administración militar de la ciudad de Kiev, las consecuencias se registraron en al menos 7 ubicaciones en varios barrios de la ciudad. Con ustedes, hoy estuvimos en 3 ubicaciones, pero afectó a mucho más. Aquí, al lado derecho, ya que estamos caminando por aquí, de paso les hago una pequeña excursión. Esta es la entrada al Museo del Holodomor, es decir, la hambruna artificial, hecha en tiempos de Stalin.
El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, el mismo apellido que tengo yo, informó que varios edificios altos residenciales sufrieron daños graves como resultado de los ataques. Según datos preliminares de las autoridades municipales, como resultado de este ataque nocturno, murieron 5 personas y 4 resultaron heridas. Entre ellas hay 2 niños, pero amigos, la información aún está siendo actualizada. Ojalá que no haya más víctimas de este ataque contra los civiles ucranianos. Como sabemos, cuando Rusia no tiene ningún resultado en el campo, cuando pierde en el frente, lo que hace es que empieza a atacar a los civiles. Nos estamos acercando, ya estamos a 1 cuadra. Desde aquí ya se puede ver la entrada. Lavra, amigos, se divide en 2 partes, en la parte de arriba y la parte de abajo. Lamentablemente, Lavra es ocupada por el Centro de Administración de Religión Rusa. Es muy lamentable porque utiliza la fe de las personas, las manipula en su momento más sensible y luego los utiliza para traicionar a Ucrania. Hemos visto a muchos sacerdotes y a muchos feligreses que han comenzado a llevar, los llevan a la traición porque tienen diálogo con los rusos, muestran los lugares militares o los lugares de impacto ruso. Y bueno, amigos, aquí ya llegamos al territorio de Lavra. Desde aquí podemos ver solo su costadito y ya de a poco podemos entender lo magnífica que es. Entre los templos, el significado de Lavra es monasterio, obvio, por lo general es monasterio de hombres, y en su magnitud es lo principal, lo más grande que hay. Eso significa Lavra. Nosotros tenemos en Ucrania 5 lavras. Algunas de ellas están bajo ocupación rusa, en territorio bajo ocupación rusa, y las demás están ocupadas por las iglesias rusas. Iglesias rusas no hablo de algo arquitectónico, de un lugar, sino de una organización en donde el centro de administración viene desde Moscú. Entonces me refiero a eso. Hoy lo voy a repetir varias veces. Bueno, amigos, aquí tenemos un muro muy grande y es parte de la fortificación. Como les dije, este barrio es el barrio de Pichersk, que significa las cuevas. Debajo tenemos muchas cuevas y este muro forma
parte de la barrera, digamos, de fortificación de esta parte. Al otro lado tenemos Mestecky Arsenal, que es el arsenal de arte. A ver, enfócale, Javier. El arsenal de arte que también fue afectado. Hay imágenes desde arriba y se puede ver que tiene el techo afectado. Aquí es la entrada a la parte alta de Lavra. Aquí podemos ver. Es un estilo de barroco ucraniano, o también se le dice barroco de tiempos de Mazepa, o también se le dice barroco cosaco, de tiempos de los cosacos. ¿Por qué de Mazepa? Porque él era el mecena principal, especialmente de Lavra. Esta entrada, estas paredes son originales. Como les dije, Lavra se divide en dos partes, la parte alta y la parte baja. En la parte alta ya está ubicada la iglesia, es decir, la organización religiosa ucraniana está aquí. Pero en la parte baja todavía hay edificios ocupados por Ucrania, ocupados por estas organizaciones religiosas bajo control ruso. Lo vamos a ver un poco más abajo. Les cuento, no es un secreto, pero les cuento, con Javier éramos activistas por la iglesia ucraniana, siendo católicos. Oigan, éramos activistas por la iglesia ucraniana en Ucrania. ¿Qué significa? La religión ortodoxa es una de las religiones principales en Ucrania y parte de su formación como Estado, parte de su formación como país. Entonces es muy importante para nosotros algo ancestral, algo cultural. Muchas tradiciones paganas fueron pasando, como todo cristianismo en todos los lugares, de todas las tradiciones paganas, los ritos, los mitos, pasaron y se fueron adaptando al cristianismo. Igual, las tradiciones que teníamos paganas se fueron adaptando justamente a la religión cristiana, pero de la corriente ortodoxa. El problema es que aquí se registró una iglesia, pero con el centro de dirección, de administración y de conexión total, no solo canónica, sino también jurídica y de todo, con Moscú. Es decir, no se trata de que alguien está en contra de la religión ortodoxa. La religión es una. La herida y el dolor, pero el río Dnipro no detiene su curso y el alma del pueblo pierde su valor. El enemigo ataca y destruye las casas, mas nunca los muros de la dignidad. Muestra al mundo el fuego de la resistencia, la luz que florece en la oscuridad. Levanta tu Ucrania, rompe las cadenas, frente a la tormenta nos verán de pie. No es solo una tierra por la que luchamos, es nuestra existencia, nuestra nación y la fe. Bueno, ahora nos vamos hacia la entrada del territorio de la Lavra Baja. Solo en la parte de adelante, en algunos edificios, está todavía ocupado por la organización rusa, supuestamente religiosa. Cada suspiro es un juramento eterno de defender la libertad por venir. El enemigo ataca y destruye las casas. Y actualmente ellos tienen acceso al edificio
que anteriormente no era nada relacionado con templo, sino era parte del territorio de Lavra. Aquí, a esta mano, pueden ver, este es un templo de Agapit de Pechersk. Actualmente en este templo están sucediendo las liturgias de la organización rusa, pero antes de eso era un hospital muy importante de Kiev, de Ucrania en general, pero de Kiev, y el abad que era de esta organización rusa lo ocupó y de manera totalmente ilegal lo transformó como un templo. Por eso pueden ver que la cúpula se diferencia del edificio en general. Y este edificio es un hospital. Es un hospital. Aquí tenemos, esto sería como, se parece a una torre, es como una torre, y aquí hay una fuente de agua. Y era una fuente de agua, y acá también lo transformaron en un templo de la organización rusa. Y yo no me oriento, después googleenlo, pero está a honor de un santo, qué sé yo, que odiaba todo lo que estaba relacionado con Ucrania. O sea, es típico santo ruso. Sergio Radonevsky. Sergei Radonevsky. Y acá hasta se puede ver lo que ellos se organizan con las liturgias, a qué hora tienen, a las 6:30, a las 7, a las 8:30, después a la 1, a las 4:30, a las 5. Ahí está. Amigos, les recuerdo que los incendios provocados fueron por el ataque ruso en el monasterio de las cuevas de Kiev. Ya han sido completamente extinguidos los incendios. Entre ellos destacan grandes incendios en el territorio de Lavra, del complejo cultural, del complejo artístico, museístico nacional, que está al frente de lo que vimos, Мистецький Arsenal, es decir, Arsenal del Arte. El abad de la Iglesia Ortodoxa de Kiev, es decir, de la Iglesia ucraniana, es Abrahami. Él se dirigió a la Iglesia rusa, a los que representan la Iglesia rusa, y él dijo: el enemigo no pregunta si estamos unidos a él, nos ataca a todos. El vicario del monasterio de la Santa Domisión de Kiev-Pechersk, en la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, el padre Abrahami se dirigió a los feligreses del Patriarcado de Moscú en una conversación con el medio NV. Esta, amigos, es la entrada a la parte baja de Lavra, del monasterio de las cuevas. Hay acceso a las cuevas como del lado alto, tanto como del lado bajo. Pero yo ya sé que el acceso a las cuevas del lado alto y del lado bajo ya está bajo el control de la Iglesia ucraniana. Como pueden contemplar, la ocupación no es solamente de territorio de Ucrania por los rusos, sino también de sus templos. Y esa ocupación de los templos fue realizada muchísimo antes de la guerra a gran escala. Está todo esto organizado desde la independencia de Ucrania. Es toda una lucha en donde no nos dejaban tener nuestra propia iglesia, aunque la cuna de esta religión y de la iglesia ucraniana es aquí. O sea, es exactamente aquí, en Kiev. No hay nada conectado con Rusia, nada. Es aquí, centro, el pupo
de la ortodoxia está aquí y Rusia esta noche lo atacó. Así que amigos, no importa si ellos rezan a Putin, el misil no identifica quién es de la religión rusa y quién no es. O sea, el acceso está ahora abierto, a pesar de que publican que el acceso no es abierto. Pueden entrar y salir así nomás. Pronto estaremos ahí también. Bueno, amigos, imagínense la magnitud de este ataque. Último que quiero mostrarles, no vamos a entrar para no entrar en conflicto, pero último que quiero mostrarles es otra iglesia aquí. Desde aquí, no sé, está oscuro, Javier, no sé si se ve la estatua de la Madre Patria o de Ucrania Madre. Amigos, les recuerdo que tras el bombardeo ruso, el fuego arrasó más de 800 metros cuadrados del templo. Aquí estuvo también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y visitó el monasterio de las Cuevas, que resultó dañado como consecuencia del ataque ruso. El jefe del Estado estuvo acompañado en el lugar por la primera ministra Yulia Sviridenko, el ministro del Interior Igor Klimenko, la viceprimera ministra y la ministra de Cultura Tatiana Berezhna y el representante de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, el metropolita Epifanio. Para Epifanio era muy difícil contener las emociones de este terrible ataque al centro religioso, al centro cristiano. Bueno, aquí, como pueden ver también, esta parte creo que todavía no está desocupada. Es el templo de la resurrección y es en memoria de lo que sucedió en Afganistán. Este territorio es muy grande, es un centro cultural. Como vieron, Javier estaba mostrando la estatua de la Madre Patria o de Madre Ucrania, que también ahora tiene este nombre. Todo esto es una construcción de fortificaciones del antiguo estado en el centro que tenía en Kiev. En aquel entonces todavía no existían capitales, por eso digo centro de Kiev. Llamado, como ustedes saben, Rus. Se ve la iluminación, hermoso. Для чого це мати Путіну запитання під час з днем народження? Тому він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього абсолютно цинічно завдав удару, масованого удару. Impresionante monumento. Para que puedan entender, el enorme territorio que hay aquí es como la mitad del Vaticano. Esta parte es como la mitad del Vaticano y es el centro de la religión ortodoxa. Bueno, amigos, yo creo que hasta aquí llegamos. No se olviden de ser activos bajo este video,
de dejar comentarios, dejen lo que piensan, qué les parece este ataque ruso. Este ataque, para que entiendan, fue dirigido. Es un ataque dirigido, aquí, a esta parte. Es algo muy importante. Y aunque no fuera dirigido, la manera de destrucción de no solo este centro cultural religioso, sino de muchas iglesias, muchos templos de diferentes religiones en Ucrania. Cuánta destrucción hay en las ciudades, en los asentamientos que son ocupados por Rusia. Es impresionante, es incontable. El precio es muy alto, pero esto no nos hace bajar las manos. Somos fuertes, seguimos luchando por lo que creemos y nosotros creemos en lo más simple que uno puede creer, en su existencia, en que sus hijos tengan un futuro. No queremos nada más, solo queremos nosotros decidir nuestro futuro, nuestros hijos decidir su futuro. Sigan con nosotros, apoyen a Ucrania, apoyen este canal, pueden utilizar absolutamente todas las imágenes, todo el video parcialmente o completamente, utilizando la fuente de este canal. Sigan con nosotros y yo hoy me despido. Vean los videos anteriores. Estuvimos en 2 mercados, mercado del libro, en mercado de productos de consumo. Estuvimos en un centro muy importante para Ucrania que es un estudio de cine y también aquí en el centro religioso de Kiev. Me despido, Darina Tkachenko con ustedes, Javier Donoso nos acompaña. Slava Ukraini!